Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día lunes 27 de noviembre del año 2023. Estamos en un tiempo muy interesante, en un tiempo muy bueno, porque al final de cuentas sabemos que nuestro buen Dios tiene todo bajo control. Pero no podemos nosotros desprendernos de todo lo que está aconteciendo, a pesar de que hay mucha desinformación y los medios esconden y censuran muchas cosas. Sabemos que es por parte del sistema. Pero yo quiero recordarle que nosotros estamos en un tiempo clave en esta generación. Recordarle también que Dios se mueve en los tiempos de Él, claro. Y todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos oyendo, pues de alguna manera tenemos nosotros que abrir nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento. Y como le dije a un pastor que conocí aquí, nosotros somos esta generación que nos tocó vivir un tiempo glorioso, sí, pero también bastante complicado. Un tiempo en donde debemos de abrir nuestro corazón a todo aquello que de alguna manera la palabra nos viene gritando desde tiempos atrás. Bendecimos al pastor Pedro allá en Clayo, Alabama. Bendiciones, hermano. Bendiciones, amado siervo. Y es que nosotros, hermano, debemos de entender que ciertamente hemos tenido muy buenos tiempos como cristianos, tiempos preciosos, tiempos en donde hemos visto la mano de Dios de manera preciosa, visitando las congregaciones, derramando de su vino, de su aceite, y por qué no decir de su prosperidad también, porque aunque se cruzó el falso mensaje de la prosperidad, Dios prosperó a aquellos ministros también que estaban caminando dentro de la senda antigua. Pero en medio de todo esto que está pasando, y yo no puedo quitar el dedo del renglón, creo que una de mis comisiones, creo que una de mis responsabilidades y la comisión más grande que Dios, o más fuerte que Dios me ha designado, es el mensaje del último tiempo. Y en el mensaje del último tiempo, pues tenemos que entender que tiene que ver mucho la profecía, tiene que ver mucho los escenarios del fin. Muchas cosas, de alguna manera sabemos que nosotros no somos gente de la casualidad, somos gente de propósitos. Y creo que Dios me trajo a este país no solamente para convertirme al Señor Jesús, sino también para poder prepararme y hablar este mensaje. Una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Porque creo que estamos ya en los tiempos finales. Y aunque sé que soy atrevido al decir esto, y aunque sé que algunas veces puedan tildarme de que estoy torcido, estoy equivocado, pero yo sé lo que estoy enseñando, sé lo que Dios me ha hablado, sé lo que Dios me ha mostrado, y puedo discernir en realidad por estar en esta nación, porque muchos están en otros países y quizá no entienden mucho de lo que se enseña o enseñamos acá, pero poco a poco se ha ido metiendo el sistema a otras naciones, muy sutilmente, porque lo está haciendo muy sutilmente, de manera en que cuando la humanidad sienta, el sistema ya tomó el control sobre de ellos. Por ahora un lavado de cerebro que están haciendo por medio de las plataformas de comunicación. Una de las cosas que me dijo el Espíritu Santo
una de estas mañanas que me despertó eso de las 4 de la mañana. Esa vocecita que me dijo, la gran mayoría de niños que están siendo secuestrados, que están desaparecidos, la gran mayoría están yendo a parar a las naciones árabes. Y claro, entendemos que las naciones árabes practican mucho lo que es la pedofilia, matrimonio con niñas de 8 o 9 años, y por ende también que entendemos que todos los imperios que se han visto en la tierra, especialmente los de la estatua de Nabucodonosor, todos reclutaban niños para prepararlos y enlistarlos en su ejército. Eso es lo que ha pasado aquí en Estados Unidos, en donde Obama se encargó de islamizar muchas universidades que ahora las tienen a su servicio. Son todos los que fueron los que se manifestaron en el Black Lives Matter, y es el mismo grupo, los mismos grupos que ahora están a favor de Palestina. De alguna manera eso se ha venido dando. Recuerdo que cuando estaban las crudas manifestaciones de Black Lives Matter, se miraban banderas palestinas. Entonces me acuerdo que enseñé de eso, en donde decía que lo que estaba pasando era que todos ellos estaban convertidos al Islam. Hay muchas cosas que están pasando en Estados Unidos que mucha gente, lamentablemente, por su falta de investigar, inquirir en Dios y por otra parte investigar, porque hay ciertas noticias que se cuelan y que de alguna manera vienen a embonar con todo lo que la Escritura nos está diciendo. Sabemos que están preparando la Agenda 2030, y estos años de aquí al 2030 son cruciales, especialmente aquí en Estados Unidos, que el año que viene hay elecciones. Va a ser algo muy fuerte, porque no van a permitir que nadie más tome el poder más que los que ya están. Pero todo ello de alguna manera nos permite entender que todo esto es profético, aparte de que nuestro buen Dios es el que maneja los tiempos. Yo siempre he dicho que si Dios permitiera que llegara Trump a la presidencia, se armaría un escándalo aquí, y no sé si lo dejarían gobernar, no sé si qué es lo que sucedería. Tengo algunas ideas muy vagas que no quiero hacerlas públicas todavía, pero va a ser bastante complicado. Yo creo que si Dios permite que llegue, es porque hay un tiempo, porque Dios maneja los tiempos. Eso es una de las cosas que tenemos que entender. Pero si Dios no permite que llegue, porque es Dios quien pone y quita reyes, de alguna manera esto va a continuar, y hay noticias que se cuelan ahí en el internet, de gente que está investigando muchas cosas y las mete ahí, y es cuando uno aprovecha para poder darse cuenta en realidad de ciertas cositas que están pasando a nivel mundial. Yo quiero en esta noche hablar de un tema rápido, pero que nos incumbe a nosotros, y que tenemos nosotros que ver un poquitito todo lo que está aconteciendo, porque cuando hablamos de un imperio estamos hablando de esclavitud. Y esclavitud, prácticamente el esclavo no tiene voz ni voto. Y esa es una de las cosas que el sistema está trabajando para que la humanidad no tenga voz ni voto. Todos los que están trabajando para establecer un gobierno totalitario mundial
pues prácticamente es gente que el pueblo nunca eligió. Está envuelta la religión, está envuelta la política y están envueltas las finanzas. Por eso es que aquí en Estados Unidos hay gente que son billonarios y son los locos que ya no saben ni qué hacer con su dinero, que quieren supuestamente hasta cambiar el clima, imagínense. Pero eso no es en realidad lo fuerte de todo lo que está aconteciendo, sino invertir millones en poder comprar gente que esté a su servicio. Recordemos que la Escritura dice que el anticristo dice repartirá la tierra por precio. Eso dice la profecía de Daniel. Y repartirá la tierra por precio implica que los va a honrar con honores, con títulos, con propiedades para que se unan al sistema. Eso es como decir, si esta nación trabaja para el sistema, el que está ahorita de presidente va a estar siempre de presidente, nadie lo va a poder sacar. Y entonces prácticamente le están diciendo, tú vas a ser el dueño de esa nación. Y como el hombre siempre tiene ambición, pues imagínense sentirse dueño de una nación sin saber que si Dios no tiene misericordia de él, va a una condenación eterna. Una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios y un título provisional, El camino hacia la esclavitud. Nace esto porque resonó en mi espíritu. 1 Corintios 7:23 dice, comprados fuisteis por precio. No os hagáis esclavos de los hombres. Y claro, cuando Pablo escribe esto, hacía alusión a muchas cosas que estaban sucediendo dentro de lo que era el evangelio, que se querían infiltrar todavía la doctrina de la salvación por medio de las obras, y las obras llevaban a los hombres a la esclavitud. Y él viene hablando del que está soltero, si se quiere casar, cásese, etc. Pero no quiero entrar en detalles de eso porque no es el tema. Pero este verso en particular resonó mi espíritu. Comprados fuiste por precio. No os hagáis esclavos de los hombres. Y al estar considerando un poquitito esto, me puse a escarbar un poco ahí en el diccionario de la Real Academia o la lengua española, si usted quiere. Y existen varias clases de esclavitud. Anteriormente dimos un tema acerca de cómo hay gente cristiana esclava de muchas cosas. Pero existen varias clases de esclavitud y el diccionario dice por deudas, cautivos de guerra, esclavitud militar, esclavitud criminal. Me llamó mucho la atención porque, claro, el sistema no le va a llamar esclavitud, pero en el momento que la humanidad pierda su voz y su voto, pasa a ser un esclavo del sistema en donde no puede hacer nada a menos que el sistema se lo apruebe. Y claro, para poder meterlo dentro de lo jurídico, dentro de lo legal, pues podrían llamarse cautivos de guerra, porque pues el sistema va a someter a la humanidad y la va a llevar a una cautividad en donde no pueden hacer absolutamente nada que no se les permita hacer. Esclavitud militar, diríamos que de alguna manera se convertirían en prisioneros de guerra. O esclavitud criminal, si es que aplicaran esa ley, porque imagínense, ahorita están diciendo algunos que los cristianos son terroristas, imagínense. Anteriormente se movió muchísimo cuando empezó a introducirse lo que era
las enseñanzas de cambio de género en las escuelas, que los padres eran terroristas, el FBI incluso investigando y metiendo presos a muchos padres que se quejaban en los distritos escolares acerca de todo ello. Entonces, ya cuando vemos lamentablemente a entidades que en su tiempo fueron de mucho respeto y mucha credibilidad, como el FBI, la CIA, el Departamento de Justicia, ahora no lo son. Y no porque no hayan hombres y mujeres honestos ahí, sino que lamentablemente los que están arriba, los líderes, son los que están corruptos. Pero de alguna manera está buscando el sistema de cómo poder someter a la humanidad usando lo que ellos le llaman las leyes de la justicia de cada nación, aunque en realidad aquí en Estados Unidos la Constitución no es la que está predominando, sino la ley Sharia. La ley Sharia la ley Sharia musulmana no respeta ninguna constitución de ninguna nación, ni religiosa ni política. De tal manera que nos damos cuenta que en realidad estamos ya bastante encaminados en lo que concierne al establecimiento de un gobierno mundial que va a llevar a la humanidad a una esclavitud. Bueno, claro, aquellos que se dejen marcar, claro está. Pero un esclavo, según el diccionario, se identifica porque es sometido a trabajo forzado involuntario, si esto lo aplicamos directamente al trabajo. Pero el esclavo es reducido a la condición de una persona, y esto es muy importante, esto lo dice el diccionario de la lengua española o la Real Academia. El esclavo es reducido a la condición de una persona que carece de derechos de modo permanente. Carece de derechos de modo permanente. Esto lo han anunciado los voceros de la Casa Blanca, que la meta de ellos es quitarle todos los derechos a los americanos. Y digo esto porque es aquí en Estados Unidos donde se siente aquello fuerte. Yo no sé si otros consiervos lo sienten, no sé si otros creyentes lo perciben, pero es lo que yo estoy viendo, porque estoy viendo desde el momento que Dios me indicó poner mis ojos un poco más cómo se estaba moviendo la política. Me empecé a dar cuenta de muchas cosas y las voceras, que son mujeres de la Casa Blanca, dicen que la meta es quitarle los derechos a los americanos. Porque lo que quieren es comenzar aquí en Estados Unidos. Aquí es donde comenzó todo y aquí es donde se van a imponer las leyes y aquí es donde todo lo que salga hacia el mundo va a ser precisamente aquí en Estados Unidos. Para eso se tiene que crear un estado, es lo que el Espíritu Santo me dijo, que van a crear un estado de donde van a salir todas las leyes a nivel mundial. El esclavo, vuelvo a repetir, es reducido a la condición de una persona que carece de derechos de modo permanente. Esto lo convierte en el momento que carece de los derechos, de sus derechos de modo permanente, lo convierte a la condición de un objeto. Fíjese que es tan asombroso, a la condición de un objeto, porque el esclavo es sometido rigurosa o fuertemente a un deber que lo priva de su libertad. Lo priva totalmente de su libertad. Eso es lo que están buscando aquí. Por eso es que están trabajando en las ciudades de 15 millas, en donde los que vivan ahí no pueden salir más allá de 15 millas, sino que en esas ciudades donde van a vivir. Es lo que ellos están planeando ahorita. Porque el esclavo es sometido rigurosa y fuertemente a un deber que lo priva de su libertad. Un esclavo no tiene derecho a hablar y mucho menos en contra de su amo. Fue privado de su derecho de libre expresión.
Ahorita hay una batalla mundial en donde en todo lo que tiene que ver con congresos, senados y todo lo que tiene que ver con las casas de gobierno, en muchos países se está trabajando para anular lo que es la libre expresión. Me asombró porque lo vi quizá una media hora antes de entrar en vivo. Eh, en Irlanda, por ejemplo, en el Congreso se están ventilando fuertes batallas en donde unos están a favor de la libre expresión y otros, los que son marionetas del sistema, están en contra de la libre expresión. Y claro, va a haber gente que de alguna manera está tratando de que se camine dentro de las leyes constitucionales de cada nación. Pero como el sistema tiene la fuerza del dinero para poder comprar gente, por eso va a ser bastante complicado que puedan frenarlo, porque el hombre se vende o por fama o por dinero o por nombre. Entonces es una batalla que se está librando a nivel mundial, porque lo que quieren es taparle la boca a mucha gente que no puede decir nada. Eso sucedió aquí con el presidente Trump, que el que lo están llevando de una corte a otra, con acusaciones falsas. Pero lo que están tratando es de que él no hable nada de todo lo que sabe, y entonces le ponen leyes mordaza para que no hable, y si habla lo meten a la cárcel. Entonces, ¿por qué? Porque están trabajando para anular la primera enmienda, que es la libre expresión. Otra de las noticias que vi ahí en el internet que me llamó mucho la atención y que vengo oyéndola ya desde hace ya algunos meses, es que muchos pilotos de aviones están muriendo. Muchos pilotos de aviones comerciales están muriendo y están contratando pilotos sin escuela. Pilotos sin escuela. Imagínense viajar en un avión en donde el piloto no tiene ni la experiencia ni la escuela para poder viajar. Eso es, hermano, es un suicidio, pues. Pero claro, entendemos que la meta del sistema es reducir la población a nivel mundial. Todo lo que tiene que ver con comidas, contaminado, produciendo enfermedades, el coronavirus que fue provocado, las vacunas que ya está a voces altas de cómo está provocando muchas enfermedades, incluyendo ataques cardíacos. Estaba viendo ahora que aquí en Estados Unidos ya empezaron a controlar todo lo que tiene que ver con celulares. Y por otro lado también la censura no pasa desapercibida. Lamentablemente en todo esto están involucrados entidades que tienen peso en los medios de comunicación y entidades como el FBI. Continuemos con lo que es la esclavitud. La esclavitud en términos jurídicos significa que un esclavo pasa a ser propiedad de un amo. Esto lo hace perder todos los derechos de sí mismo, o sea, no tiene derechos que lo protejan, derechos que lo respalden, porque les fueron vedados. Su vida es propiedad de alguien más. En la condición de esclavo, le convierte, como dijimos, en un objeto que puede ser vendido, comprado, intercambiado o donado. Abraham Lincoln, que fue el que abolió la esclavitud en Estados Unidos, que al final lo mataron. Imagínense lo que acaba de suceder apenas este viernes, el famoso Viernes Negro o el famoso Black Friday, que muchos celebran lo que es el Thanksgiving porque es el día de gracias a Dios, pero el trasfondo del Thanksgiving es cuando los blancos ganaron y mataron, hicieron una masacre con los indios piel roja, y como para ir a celebrar de alegría que habían hecho una masacre, entonces hicieron
una fiesta con comida y mataron muchos pavos salvajes en alusión a que ellos eran indios salvajes. Y eso es lo que se celebra, en realidad lo que le llaman el Thanksgiving, gracias a Dios. Imagínense, hermano. Por otro lado, el famoso Viernes Negro, que lo que aquí se daba por muchos años era que había un viernes al año en donde vendían esclavos y los malbarataban en las subastas. Y por eso es el Viernes Negro y por eso es que muchas cosas las ponen a mitad de precio, etcétera, ¿no? En especial. Porque cuando el esclavo en términos jurídicos pasa a ser propiedad de un amo y en la condición de esclavo, como dijimos, lo convierte en un objeto que puede ser vendido, comprado, intercambiado o incluso donado. Bajo la condición de esclavo, es forzado a someterse a las leyes impuestas por su amo o por un sistema, porque fue engañado, aislado o lo privaron de su pasaporte, fue amenazado o intimidado y obligado a someterse a dichas leyes. Ya con todo esto usted ya tiene una idea de por qué el tema es el camino a la esclavitud. Porque esa es la mentalidad del sistema. Someter a toda la esclavitud y llevarla a esa esclavitud usando términos legales, ya sea esclavitud militar, ya sea cautivo de guerra, ya sea esclavitud criminal porque violó ciertas leyes que ellos establecieron, que ni siquiera están en la Constitución. Llevar a la gente a privarlo de sus derechos de modo permanente, privarlo de su libertad en donde no puedan decidir por sí mismos, sino el sistema va a decidir por ellos, imagínense. Porque prácticamente la humanidad va a ser esclava, su dueño va a ser un sistema que al final va a aparecer la persona del anticristo. La humanidad va a ser un objeto que puede ser vendido, comprado, intercambiado, donado. Lo que dice el diccionario de la lengua española es que el esclavo es forzado a someterse a las leyes impuestas por su amo o por un sistema, en todo caso el sistema, porque lo engañaron, lo cual lo estamos viendo, el engaño de todas las plataformas de informática que no transmiten la verdad sino la mentira de acuerdo a lo que conviene al sistema. O muchas veces aislarlos y eso quiere decir que el sistema va a empezar a tomar el control de la humanidad para que el sistema diga cuándo puede salir de su casa, cuándo no puede, cuándo puede ir a trabajar, cuándo no puede, cuándo pueden ir a la escuela, cuándo no pueden, etc. O sea, privarlo de su libertad, de sus derechos y aislarlo. Pero me llamó la atención una de las cosas que dice el diccionario, que es privarlo de su pasaporte. Y eso implica que si alguien no tiene pasaporte no puede salir de su nación. O sea, tiene que estar ahí. No es permisible salir de su nación. También utiliza algunos términos de la esclavitud del diccionario cuando dice que el esclavo es amenazado o intimidado y obligado a someterse a dichas leyes. Estaba escuchando una entrevista que le hicieron a un gobernador de Texas que lo acusaron falsamente de muchas cosas e incluso mismo de su partido firmaron para que fuera quitado de su posición de gobernador. Y al final es un cristiano porque estuvo hablando de Jesucristo y todo eso. Él dijo que cuando salió todo eso y lo volvieron a reelegir, imagínense, porque Dios está en medio de todo este asunto, él comenta que aún sus colegas del mismo partido habían firmado para que él fuera quitado de su puesto.
y él les pregunta, ¿pero por qué firmaste? Y él les dice, le contestan sus colegas, es que me amenazaron que si no firmaba, iba a perder todo lo que era mi carrera profesional en la política. Así se están manejando las cosas aquí en esta nación. Pero la meta del sistema es llevar a toda la humanidad a una esclavitud. Una esclavitud, pero vestida o disfrazada de un mejor mundo, en donde prácticamente el hombre no puede hacer nada a menos que el sistema lo apruebe. No pueda decir nada a menos que el sistema lo apruebe. Ahorita están trabajando le dieron tanto poder a la Organización Mundial de la Salud para que ellos decidan lo que es cierto o lo que no es cierto, y no pueden en las plataformas poner algo en contra de alguna enfermedad, y menos si se trata del COVID, ¿verdad? Porque ellos son los que deciden lo que es cierto y lo que no es cierto. O sea, hacia eso vamos, hermano. Y muchas veces yo creo en un Jesucristo que abunda, que prospera, que bendice, que levanta, que usa. Yo soy fiel creyente en todo eso. Creo en un Espíritu Santo, bendito sea su Santo Espíritu, que habla por sueños, por visiones, por palabra de ciencia, sabiduría, conocimiento, por mensaje en lenguas, que habla por profeta, por la palabra, que habla de mil maneras, hermano. Y creo en la esencia gloriosa y poderosa del Evangelio, pero debo de decirle que esa esencia gloriosa y poderosa del Evangelio nos viene anunciando desde antes muchas de las cosas que estamos viendo, y de lo cual tenemos nosotros que estar empapados de todo lo que está pasando. El sistema quiere llevar a la humanidad a la esclavitud, en donde nosotros no tengamos ni voz ni voto. Por eso el verso que resonó en mi espíritu: comprados fuisteis por precio. No os hagáis esclavos de los hombres. Pablo llegó a ser esclavo de Jesucristo, pero ¿quién no quiere ser esclavo de Jesucristo? Hermanos, cualquiera de nosotros entendemos una esclavitud gloriosa, pero de los hombres no. Las armas que usará el sistema para llevar la esclavitud al hombre es el alimento o la muerte. Y Apocalipsis 13:11 dice: vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, hablaba como un dragón, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y oiga lo que dice: y hace que a todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, libres, esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aunque por ahora una de las armas que está usando el sistema es la intimidación. Para con aquellos, claro, que tienen autoridad en alguna posición en el gobierno. Intimidarlos es como usar de ejemplo al presidente Trump. Si sigue haciendo campañas, y porque prácticamente es como si ya hubiese ganado, están tratando de intimidarlo, darle, imagínense, 730 años de cárcel por delitos que nunca cometió, pues, ¿verdad? Pero claro, lo que el sistema, como dice la profecía de Daniel, quitará de en medio a todo aquello que
que se le oponga, pero que al final de cuentas lo que quieren es llevar a la humanidad a una esclavitud en donde no tengan voz ni voto, en donde son privados de su libertad, en donde prácticamente quien decide por ellos es el sistema, en donde sus derechos han sido quitados de modo permanente, o sea, un gobierno totalitario en donde el gobierno son los dueños de todos ellos. Y claro, el trasfondo del asunto es que el diablo quiere ser el dueño de todas las almas, Señor lo reprenda. La Iglesia de Jesucristo tiene retos muy grandes por delante, muy grandes. Pero vemos también por ahora la esclavitud, la vemos infiltrada dentro de la Iglesia. Por ejemplo, la versión Oso en ese pasaje de Corintios dice, por precio sois comprados, dice, no os hagáis siervos de los hombres. Y Pablo decía una verdad, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. En otras palabras, amado pueblo y amados consiervos, a los hombres nunca los tendremos contentos. Esto significa, este pasaje de Gálatas, donde Pablo dice, busco el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres o a Dios. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ni los ministros deben de agradar al pueblo, ni el pueblo debe de agradar a los ministros, sino que tanto el ministro como el pueblo deben de agradar a Dios. Yo tengo una forma de pensar, no sé si algunos la tendrán así, pero es mi forma de pensar. Es la forma en que el Señor me ha hecho. Cuando Dios me da una palabra, yo la digo, yo la predico, yo la enseño. Si la gente la recibe bien y si no la recibe, yo no me preocupo, yo hice lo que Dios me ordenó. Si la gente se pone contenta o se pone enojada, yo no me preocupo porque al final de cuentas, delante de quién me tengo que presentar como obrero que no tengo de qué avergonzarme es delante de Dios. Como le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a su aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. Claro, el cuidado que tengo que tener como predicador es que Dios me dio esa palabra. Hace algunos años, el Señor me llevó a darle una palabra a un hombre que con el tiempo se convirtió en apóstol. Y me recuerdo que llegué, le di la palabra y me dijo, esa palabra está un poquitito extraña y fuerte, me dijo. Y como le tenía confianza, le dije, mira vos, le dijo, yo le dije, mira vos, le dije, a mí qué me importa si para vos la palabra es extraña o es fuerte. Yo ya cumplí con lo que Dios me dijo, así que vos tenés Espíritu Santo, pregúntale a Dios si la palabra que vine a darte es de Él o es mía. Así que yo ya cumplí, Dios te bendiga y nos vemos en el camino. Porque yo creo que la iglesia de Jesucristo tiene que entender que el deseo del corazón de Dios, y lo transmitió por boca del perito arquitecto, es que no nos hagamos esclavos de los hombres. En otras palabras, los ministros no fueron puestos para agradar al pueblo, sino para enseñarle la verdad al pueblo. Y el pueblo no debe tampoco de andar tratando de agradar a los ministros, sino agradar a Dios. Recuerdo las palabras de una hermana que me dijo, es que me preocupa qué piensa usted de mí, y me molestó eso y le dije, ¿a usted qué le importa lo que yo piense de usted? A usted le debe importar lo que piense Dios de usted. Porque muchas veces se puede uno convertir en esclavo de los hombres sin darse cuenta y poco a poco irse sometiendo a la voluntad de los hombres. La versión latinoamericana en ese verso dice, ustedes han sido comprados a un precio muy alto.
no se hagan esclavos de otros hombres. Eso dice, no se hagan, implica una esclavitud voluntaria. Esto implicaría hacer la voluntad de otros hombres. Esto significa que el ministro no tiene que hacer la voluntad del pueblo, ni el pueblo la voluntad del ministro. Eso fue lo que sucedió con Aarón cuando les hizo el becerro de oro. Tuvo temor del pueblo y el pueblo lo presionó tanto que les hizo su becerro para que ellos estuvieran contentos. Pero en realidad nosotros los ministros, Dios no nos llamó para tener contento al pueblo, sino para tener contento a Dios. Enseñarle la verdad en amor, como dice Pablo, enseñando la verdad en amor. Hay que transmitirle las verdades con ese condimento, ese elemento que tiene que ver con el amor, el aceitito y el vino, pero que es una verdad que Dios dice, y el pueblo tiene también que entender que no está para hacer la voluntad de los ministros, sino es para hacer la voluntad de Dios. La última versión en Nuevo Testamento, Arcas Fernández, dice: no habéis sido comprados de balde, vais ahora a haceros esclavos de criterios humanos. Y Malaquías 2:7 dice: pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Los hombres, hablando del pueblo, deben buscar la instrucción de Dios por medio de la boca del sacerdote. Pero deben de buscar la instrucción, no la opinión del sacerdote. Porque cuando el pueblo llega y pide un consejo, tiene que ser el consejo bíblico. Cuando el pueblo llega a las iglesias, lo que espera oír, y esperemos que en realidad así sea, porque lamentablemente no todos buscan eso, lo que deben de esperar es la instrucción de Dios por medio de la boca del sacerdote, no el punto de vista. Como dijo una vez un cura, dijo: no, la Biblia dice, pero nosotros sabemos, ¿verdad? O como dice el Papa, ¿verdad? Si la Iglesia Católica aprueba lo que dice la Biblia, entonces es verdad. No, pues que nosotros no podemos aprobar lo que dice la Biblia. Lo que está escrito, escrito está, pues. Como pusieron en la cruz cuando el Señor estaba muriendo, pues. ¿Por qué pusiste Rey de Reyes? No, Rey de Reyes es lo que está escrito, pues. Él es Rey, punto, ¿verdad? Y es que esto es sumamente importante, especialmente en este tiempo final, ya para ir redondeando un poco esta enseñanza. Porque estamos en medio de tantos vientos doctrinales, especialmente ahora que ya se infiltró con fuerza todo lo que tiene que ver con el movimiento LGTBQ. Vientos doctrinales. El ministro no debe de enseñar doctrinas de hombres, porque el pueblo quiere recibir la instrucción de Dios por medio de la boca del sacerdote, no la opinión, no su punto de vista. El pueblo debe de escudriñar la palabra para que pueda saber si lo que le enseñan viene de Dios o de los hombres. Esa ya es responsabilidad del pueblo. Pero claro, entendemos que hay pueblo que ama tanto a sus pastores que aunque les enseñen babosadas, ahí están escuchándolos y aplaudiéndolos, ¿verdad? Que aunque les llegue vestido de Santa Claus y con un montón de regalos para el 24, ahí están contentos porque a ellos les interesa más hacer la voluntad de los hombres y agradar más a los hombres que a Dios. Y ese es un peligro. Ese es un peligro porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y podrían llegar al extremo de que al final de cuentas se sometan a la esclavitud del sistema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer la voluntad de Dios y tenemos que agradar al Señor, no a los hombres.
El pueblo debe de escudriñar la palabra para saber si lo que le enseñan viene de Dios o de los hombres. Fíjese que yo escuché una vez a un ministro decir, bueno, si algún ministro cae en algún error, se da un somatón o algo, así como muchas veces los ministros tienen esa paciencia de restaurar vidas que cayeron, metieron la pata, etcétera. Así también el pueblo muchas veces debe de orar mucho por ese ministro y darle la oportunidad que se restaure, ¿verdad? Pero cuando se trata de doctrina, yo creo que ahí el pueblo sí tiene que salir corriendo. Tiene que salir corriendo porque la doctrina ejerce mucho peso en la vida de la oveja. Y muchas veces, aunque si el corazón es sincero para con Dios, Dios no va a dejar que se tuerza. Pero tenemos que entender que cuando es doctrina, entonces ahí es peligroso. Es peligroso, ¿por qué? Porque se puede estar escuchando doctrinas de hombres, ritos y ceremonias aprendidos de memoria, o se puede incluso estar escuchando doctrina de demonios, como dice Pablo, que en los últimos días muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. El final de todo esto, hermano, que hemos hablado hoy, es que la Escritura nos ordena y complace a Dios y nos recuerda que comprados fuimos por precio para que no nos hagamos esclavos de los hombres. Y eso, amado pueblo, que todavía no hemos enfrentado al sistema cara a cara. Porque muchas de las leyes que se están imponiendo, están implantando y que van a seguir y que después las van a obligar a que se cumplan, son antibíblicas. Son antibíblicas. Y es ahí cuando nosotros vamos a decidir, como dijo Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. El día de hoy, si hubiera alguien que no conoce a Jesucristo, Jesucristo es el único camino a la salvación. Jesucristo es la única puerta de entrada al reino de la luz. Jesucristo es el único camino al Padre. Jesucristo es la puerta a la eternidad. Tú la necesitas. La necesitas. No sería aconsejable partir de esta tierra sin Cristo, aun cuando hayas sido exitoso, entre comillas, en muchas cosas. De nada te serviría en la eternidad haber ganado el mundo y haber perdido tu alma. Recibe a Jesús como tu Salvador. Lo necesitas y lo necesitarás siempre. Y esa es una bendición, necesitarlo siempre, es una bendición. Nosotros lo necesitamos y por eso lo buscamos siempre. Si hubiera alguien que se ha apartado del Señor, el camino es muy peligroso en el que te metiste. Necesitas volver a la senda antigua. Necesitas volver al redil, necesitas agarrarte fuertemente en este tiempo, en donde el sistema está lavándole el cerebro a medio mundo. Y si hubiera alguien que está enfermo, dígale: Señor, sáname. Haz el milagro, Señor. Te suplico, pon tu mano. Sáname, eterno Dios. Y yo estoy seguro que Él te sana. Termino con esto. Cuida tu vida con temor, el temor de Dios que no falte. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con el bendito Espíritu de Dios. Y hazle un clic a tu teléfono ahí para compartir. Estamos siendo censurados como no tienes idea. Muchas peticiones ya no entran. A muchos los están borrando. Las predicaciones a muchos no les llegan. Estamos siendo censurados muy sutilmente para que no nos demos cuenta. Pero es imposible que no nos demos cuenta porque
tenemos Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos hace saber lo que habrá de venir y lo que está pasando. Cuídense mucho, Dios les bendiga. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo con ustedes a las 8 de la noche, hora de Carolina del Sur. Bendiciones, amado pueblo.